gracias a Dios en esta noche. Nos permite congregarnos, nos permite poder llegar a su presencia, poder subir delante de Él. Y hoy queremos que podamos entrar todos delante del Rey, delante de su trono, delante de su presencia, delante del gran yo soy. Hoy queremos invitarle a mi querido hermano que allí donde estás empieces a adorarle a Él. Tú también que nos ves tal vez por primera vez o que por algún motivo estás viendo este video hoy, esta reunión hoy, te invito a que allí cierres tus ojos, o si no puedes cerrarlos, pues simplemente darle gracias a Dios y dile: Señor, tú eres muy bueno. Dios, tú eres demasiado hermoso, Señor. No hay palabras para expresarte a ti mi gratitud, Señor, para exaltar tu belleza, para exaltar tu hermosura, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres incomparable, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero. Tú que salvas, tú que restauras, tú que sanas, tú que me alientas. Ese eres tú, Señor. Hoy te doy gracias y te bendigo. Oh
tan bueno, Él es tan grande, tan poderoso que dice su palabra que aunque un ejército acampe contra mí, no deberá de temer tu corazón, mi corazón. Aunque contra mí, aunque contra ti se levanten guerras, en Él podemos estar confiados. Que solo Él nos guarda, solo Él nos da salvación. ¿A quién iremos? Si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. Acompáñame con ese coro que dice así en esta noche. Ayúdame con sus palmas allí en casa. Entonces, ¿qué, perritos de Revive Fest? La invitación, ñeritos, a lo bien. Tiene que estar en la juega, en la retrampa, ¿no, perritos? Porque este Revive Fest va a estar tremendo, ñero. Eso va a estar a lo guasauro, ñero. Y voy a estar con ustedes este 20 de junio. Así que en la juega, ¿no, perritos?
No, mentira, yo no voy a estar. El que va a estar es el viejo John Alexander. Yo, Mateito, me voy a quedar relajado pillándole en las redes sociales. Dios los bendiga, perros. Queridos hermanos, muy buenas noches. Que el Señor Dios Todopoderoso les siga bendiciendo. Gracias por su disposición, por abrir sus corazones para que este mensaje llegue a todos ustedes de la mejor manera. Gracias a este equipo de trabajo que está detrás para hacer posible que podamos cumplir con este propósito. Después de esta alabanza, esta adoración a nuestro Señor, dispongámonos, nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón, para que el Señor nos muestre lo que quiere enseñarnos esta noche. Señor Dios Todopoderoso, Señor, gracias por este momento, gracias por tu existencia, gracias por tu gracia, Señor. Te doy infinitas gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias porque nos sostienes a pesar de estas dificultades, de esta crisis mundial que se está viviendo, tú sigues siendo fiel. Gracias porque los corazones de esta, tu iglesia, Señor Dios, permanece, se fortalece y se establece cada día más, para que el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús sea exaltado, sea glorificado, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, hay una historia de una niña que tenía un collar de perlas, obviamente de fantasía, pero era lo que ella más quería. Ella se deleitaba jugando con este juguete. Su padre, una le dice, hija, regálame este collar, quiero tenerlo yo. La niña le contesta, no papi, es mío, es mi juguete preferido porque es que me veo elegante y con él yo disfruto mucho. El papá, de tiempo en tiempo, le seguía insistiendo que le regalara este collar. Cierta ocasión la niña se le acerca al padre y le dice, papi, está bien, voy a regalarte mi collar de perlas. El papá se acerca cariñosamente y le entrega un regalo, un pequeño obsequio, el cual la niña abre con expectativa y abre los ojos y dice, papi, gracias, te amo, gracias. Era un collar de perlas verdaderas. ¿Cuántas veces hemos estado atados a cosas que no valen la pena, a cosas insignificantes, y por esta distracción hemos perdido cosas mucho mejor? Vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 31. Dice la palabra de Dios, el joven rico. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas.
Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Vemos que el Señor Jesús viene de bendecir a los niños y decía, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque a los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Capítulo 10, versículo del 13 al 15. En la historia del joven rico, vemos a este hombre queriendo tener algo que creía que ya tenía ganado, por el solo hecho de tener un privilegio en el mundo, por tener una posición social. Y además, porque él mismo se consideraba bueno. He colocado el título de esta predicación, ¿qué me ha pedido Dios que le entregue? Vemos aquí, del versículo 17 al 20, una pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Este joven se le acerca a él, respetuoso, alabándolo, diciéndole, maestro bueno. Y el Señor Jesús no se afanó, no se sintió más que él. Antes reconoció que la obra era del Padre, diciendo, solamente hay uno bueno, Dios. Él, siendo el Hijo de Dios, le da la honra y la gloria al Padre. Ahora, yo me pregunto, ¿quiénes somos nosotros para creernos mejor que otros? Porque hay una posición social, económica, tal vez una apariencia física, supuestamente mejor que otros. Qué triste que como hijos de Dios nos dejamos llevar de estas cosas del mundo. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. 6 de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y el joven rico le contesta, todo esto he cumplido desde mi juventud. Sí. Pero veamos en Éxodo capítulo 20, del versículo 3 al 17 y Deuteronomio capítulo 5, del 27 al 31 también. Ahí están los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los primeros 4 mandamientos dicen, no tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes de nada que hay en el cielo, abajo de la tierra, ni dentro del agua. No tomas el nombre de Jehová tu Dios en vano, y santifica las fiestas. Este es el complemento a esos 10 mandamientos, pero el Señor Jesús le dijo, estás cumpliendo 6 a la perfección. Jesús le está mostrando que este joven lo hacía todo por agradarle a la gente. Quizás su misma posición social se lo exigía, se sentía presionado para eso. Pero está violando el primer gran mandamiento de la ley de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. Entonces, ¿cuál es la verdadera situación del ser humano? ¿Cuál es la verdadera situación de este joven? ¿Agradarle a los hombres o agradarle a Dios? Somos los mismos afuera de la congregación que lo que venden nosotros adentro. ¿Qué tan buen testimonio estamos dando nosotros?
como cristianos. Recordemos que todos tenemos una vida pública, una vida privada y una vida secreta. Del versículo 21 al 22 está la respuesta a esta pregunta al joven. Le dice el Señor, ¿qué es lo que debe hacer? Pero aquí le toca su punto fuerte, esa confianza y seguridad que él tenía en el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero le representaba para él poder, seguridad, autoridad y confianza. Hay algo más para ofrecer, además del dinero. Amor, tiempo, el talento, la dedicación, la justicia y la integridad. No todo es dinero en la vida. Entonces también el Señor Jesús está diciendo a este joven, toma tu cruz. Pero no se refiere solamente al sufrimiento físico. Para el pueblo hebreo ellos sabían lo que esto representaba. Representaba la sujeción a esa autoridad, a ese gobierno romano, a ese gobierno cruel, que llevaba a esos esclavos que iban a ser sacrificados y los obligaba a llevar esa cruz. Esta cruz que el Señor pide que nosotros llevemos es la sujeción a la autoridad de nuestro Dios, a su reinado. Pero el joven no quiso, no está dispuesto a perder su posición. ¿Cómo lo verían? ¿Qué pensarían de él? De pronto era su pensamiento. Voy a dejarlo todo porque me vean humillado. Ese era su concepto. El orgullo es uno de los pecados más delicados, más graves, porque el orgullo no nos deja sujetarnos a la autoridad de Dios. Nos vuelve desobedientes. La arrogancia, la hipocresía, el egoísmo. Todo esto es parte del orgullo. Debemos sujetarnos al reinado de Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vemos muchos hombres que se sujetan, que obedecen, que sirven a su manera. No lo hacen como debe de ser, no rinden cuentas. Y si de pronto su jefe, su autoridad es una mujer, mucho más difícil para ellos. Les cuesta trabajo. Y aún en estas congregaciones, en nuestras congregaciones cristianas, se ven estos casos. Del versículo 23 al 25 vemos lo difícil. Después de la pregunta, la respuesta, ahora lo difícil. ¿Qué es lo difícil? Es difícil pero no imposible. El desprendimiento. Desprendimiento a las personas, a las cosas, a los vicios, a los hábitos, a las costumbres. Que vivimos en una sociedad de consumo. Nos da unos estándares para poder pertenecer a ella, para podernos mantener. Debemos de tener fama, figura, fortuna, pertenecer a cierta clase de grupos. Hoy en día las redes sociales están en Facebook, en Twitter, mínimo tener un WhatsApp. Entonces se ha vuelto parte de la vida de las personas y cada vez nos va atrapando más. También, ¿a qué se refería el Señor Jesús cuando le dijo? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Hay tres ilustraciones. La primera, está en la ciudad amurallada y en esta muralla hay un portón grande. Pero el portón se cerraba por seguridad en las noches. Entonces había un portón más pequeño allí por donde era más fácil entrar las personas a pie. Y quizás posiblemente hasta un camello, quitándole la carga, entrarlo con suavidad. Esta es una posible ilustración. Hoy en día lo vemos en los garajes, donde entran camiones a cargar, cierran el garaje, pero queda una puerta pequeña, porque al abrir esas alas tan grandes, pues es más difícil, pero es más sencillo una ala pequeña. Y en Jerusalén hay una puerta que se llama la puerta de la aguja. Vamos a ver la imagen a la que me refiero. La segunda ilustración es posiblemente también un paso difícil en medio de la montaña, en terrenos rocosos posiblemente también. Allí uno va caminando y hay parte donde se estrecha. El hombre puede pasar, pero la bestia, el animal que lleva su carga, con dificultad lo podría llegar a hacer. La tercera ilustración, que es muy probable que haya sido esta,
se debe a un error en la traducción del hebreo al griego de la palabra gamel, que quiere decir camello. Fue escrito camelos, que se refiere al dromedario, al camello. Debió haberse escrito camilos, referente a una soga gruesa que se utiliza para atar los barcos al muelle. En aquella época, las agujas eran hechas de madera o de hueso. Entonces la tarea era deshilachar estas sogas o camilos, deshilacharlas y estas hebras pasarlas por estas agujas. Es una posible interpretación de lo que nos estamos refiriendo. Aquí estamos viendo la imagen. ¿A qué me refiero? Son tres cosas difíciles de hacer, pero no imposibles. Y mucho más si contamos con la ayuda de nuestro Señor. Contamos con su compañía, con su orientación, va a ser más fácil. Del versículo 26 al 31 vemos lo que es posible. ¿Quién entonces puede ser salvo?, se preguntaban ellos. Los discípulos hacían esta pregunta porque según el contexto del mundo que ellos vivían, decían, ¿no son pues la riqueza y la bendición de Dios? Que los ricos no sufren como sufren los pobres. Por eso era que los ricos se ufanaban, porque ellos decían que ellos tenían la bendición de Dios porque les evitaba el sufrimiento. Pero hay gente tan pobre, que lo único que tienen es dinero. Recordemos que Dios no hace excepción de personas. Dios es justo. Igualmente sale el sol para buenos y para malos. La salvación es para todos. El problema no está en las riquezas, sino en el corazón del hombre. Pero al hombre es imposible alcanzar la salvación. Pero si confiamos en nuestro Señor Jesucristo, nos entregamos a Él, pedimos perdón, nos arrepentimos, es posible. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La salvación no se compra, es por la gracia de Dios. También dice Pedro, le dijo al Señor Jesús, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Pero no se trata de un abandono literal, se trata de una sujeción al reinado de Dios. Se trata de seguirlo, dándole la prioridad a Él, a lo más importante. Y si llega a ser literal, estemos tranquilos, que en la obra del Señor hay mucho trabajo por hacer. Y esa familia se aumenta. La familia espiritual es una familia grande. Entonces, sea lo que sea, estemos dispuestos a sujetarnos a la autoridad de nuestro Señor y vamos en obediencia. Recordemos que Dios es fiel. Un buen servidor no hace alarde de lo que puede estar haciendo, no se ufana ni se compara con otros, no anda promulgando lo poco o lo mucho que puede estar haciendo. Es con una actitud de humildad. El Señor Jesús la tuvo frente a este joven rico. No se trata, cuando dice los primeros y los postreros, no se refiere a lo que sucede en un ascensor. Los primeros que entran son los últimos en salir y los últimos en entrar son los primeros. En el mundo venidero, los valores serán a la inversa. Los que buscan posición e importancia aquí en la tierra, no la tendrán en el cielo. Y los que aquí viven humildes, serán grandes en el cielo. Ahora ya para terminar, hermanos. ¿Qué te ha pedido Dios que le entregues? Está comprobado de que nada de lo que podamos tener o ser vale de algo. Se ha vuelto inútil. Lo que prima es la vida. El amor a Dios debe ser nuestra prioridad. La salvación y vida eterna es por su gracia, no por nuestras obras,
y sujetémonos a su reinado, con humildad y en obediencia. Señor Dios y Padre Celestial, gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Permítenos, Señor Dios, vivir en integridad y santidad para agradarte a ti. Y enséñanos, Señor Dios, muéstranos qué debo entregar. ¿Qué me estás tú pidiendo que te entregue, Señor? A ti, Padre Santo, sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, que la fe y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo no nos falte. Llévame, Señor.